Habiendo perdido su trabajo, la doctora Elena Sánchez se acercó a la tumba del hombre rico que no había podido salvar. Al escuchar una conversación entre dos extranjeros, fingió no entender el estado de ánimo de Daniela. No podía haber sido peor. Comprensiblemente, no todos los días te despiden porque tu paciente falleció. Después del tratamiento, el jefe del departamento gritaba y pisoteaba, amenazando con tomar acciones legales. El médico jefe fue más modesto en sus amenazas, pero le dijo a Elena directamente que no había forma de evitar el despido. «¿Pero cómo es esto posible, señor Vargas? Seguí todos los procedimientos y la medicación prescrita es absolutamente segura. Todo se puede verificar», explicó Elena, conteniendo apenas las lágrimas. El médico jefe negó con la cabeza. «No sé cómo lo trataste, pero los resultados hablan por sí mismos. De todos modos, prepárate para lo peor, y también vendrá la policía a tomarte declaración. Así que piénsalo bien y no hables de más. Y ahora ve al departamento de contabilidad y procesa todo correctamente». Elena asintió. Salió de la oficina. En ese momento, lo único que quería era cubrirse la cara con las manos y llorar a gritos. Y justo hoy, el funeral de su paciente, Santiago Reyes. Aunque lo más probable es que ya hubiera tenido lugar. Pero eso no cambiaba la esencia de las cosas. Después de recibir su indemnización y una reprimenda de la dirección, Elena fue directamente al cementerio a presentar sus respetos al difunto. Como hematóloga, lo había tratado por mala coagulación sanguínea y Santiago había muerto por razones desconocidas. Y en general, todo sucedió tan rápido. ¿Y qué mostró la autopsia? ¿Quién tenía la culpa? Elena nunca obtuvo una respuesta a esa pregunta. ¿Y quién discutiría con ella cuando la culpa era evidente? Fue después de su tratamiento que este empresario terminó en el cementerio. Llamando a un taxi de ida, Elena compró una corona fúnebre en el camino y otro ramo de claveles, con un número par de flores. Vio la tumba de Reyes desde lejos. Estaba en un lugar donde se podía ver bien. Un montón de coronas, flores y una cruz de roble masiva con una foto del difunto y una placa. Para sorpresa de Elena, había 2 hombres vestidos de negro en la tumba. Y el funeral había tenido lugar hace 1 hora más o menos. ¿Qué estaban haciendo aquí? Aunque, bueno, ¿qué preguntas tontas se hace? Está claro. Al igual que ella, vinieron a acompañar al empresario en su último viaje. Elena asintió tímidamente a los extraños y colocó las flores en la tumba. Luego puso la corona a un lado e inclinó la cabeza en silencioso duelo. En ese momento, Elena escuchó una habla extranjera detrás de ella. Sí que por eso esta pareja de negros se comportaba torpemente. ¿Eran extranjeros? Bueno, ¿qué tiene de sorprendente? Probablemente algunos socios comerciales o inversionistas. Por un extraño giro del destino, Elena conocía este idioma. No perfectamente, por supuesto, pero podía distinguir algo. Incluso ganó concursos para deleite de su profesor. Contra su voluntad, Elena comenzó a distinguir palabras familiares en el habla del extranjero. Pero lo que escuchó la incomodó. «Me pregunto si esta tonta sabe exactamente por quién está de luto», dijo el primero de los hombres, que aparentemente era mayor y tenía más peso en los círculos empresariales. «¿Cómo podría saberlo? Solo mira a Era, una Juana cualquiera», rió el segundo. Las mejillas de Elena ardieron de vergüenza. ¿Qué se creen estos extranjeros viniendo al cementerio? Y aquí están riéndose como si estuvieran en un circo. Todo se organizó perfectamente. «Incluso me gustó, como dicen aquí, sin contratiempos ni tropiezos», comentó el mayor. «Sin contratiempos ni tropiezos», dijo el más joven. Decidiendo no mostrar que entendía su idioma, Elena se arrodilló con dolor frente a la tumba. El penetrante olor de los claveles y la tierra húmeda le hizo girar la cabeza. En ese momento, los extranjeros murmuraron algo final y se dirigieron hacia la salida. Elena se dio la vuelta, lanzándoles una mirada desdeñosa. El anciano cuidador salió de la caseta de vigilancia y le saludó calurosamente. Elena sintió con incertidumbre, sin entender todavía por qué la cara de este hombre le parecía familiar. Quería acercarse más cuando escuchó un ruido extraño. «Dios mío, ¿qué es eso?». Elena se estremeció. Al principio el sonido le pareció un gemido. ¿Pero quién podría estar gimiendo en el cementerio? Aunque tal vez alguien de los familiares en duelo estaba llorando. De todos modos, el lugar era muy triste. Elena miró a su alrededor pero no vio a nadie. Y entonces el gemido se repitió. Es cierto. No venía de ninguna parte, sino de la tierra misma. «Oh, Dios mío, ¿qué es esto?». Ignorando los terrones que caían del montículo de la tumba, Elena se arrodilló y escuchó. Todo era preciso. El sonido claramente venía de algún lugar profundo en la tumba. Pero, ¿cómo era eso posible? Por un momento pensó que era solo su imaginación, nacida de pensamientos melancólicos. Pero entonces sonó un débil gemido, que no se podía confundir con nada más. El corazón de Elena latía ansiosamente. El gemido se repitió. Es cierto. Esta vez transmitía un dolor y una desesperación insoportables. Sin dudarlo un momento, Elena corrió hacia la caseta del cuidador. «Por favor, ayuda»,
gritó, golpeando la puerta. «Necesito urgentemente su ayuda». La puerta crujió suavemente, y un hombre mayor delgado apareció en el umbral con botas gastadas y una chaqueta descolorida. «¿Qué pasó, señorita?», preguntó con voz ligeramente ronca. «Escuché un gemido allí», soltó Elena, incapaz de ocultar el temblor en su voz. «Creo que viene de una tumba reciente». Para ser honesta, el cuidador hacía tiempo que estaba acostumbrado a extrañas historias de cementerio, tratando de no prestarles atención. Pero el caso de Elena de alguna manera intrigó al anciano, así que suspiró tristemente y dijo que iría con ella, tomando una pala y una linterna. Como el atardecer se acercaba, salió de la caseta de vigilancia. «¿Dónde escuchaste el gemido?», preguntó, mirando alrededor. En ese momento, incluso la voz del cuidador le pareció vagamente familiar a Elena. ¿Dónde la había escuchado antes? ¿Y por qué este hombre la miraba tan extrañamente? Se dirigió hacia la tumba de Santiago, y el cuidador la siguió obedientemente, mirando ansiosamente a su alrededor. Cuando llegaron al lugar correcto, Elena señaló la tumba. «Aquí, definitivamente escuché el gemido». Sin decir una palabra, el cuidador se arrodilló y escuchó. Entonces el miedo brilló en los ojos del hombre y comenzó a cavar. A pesar de su edad, el cuidador trabajaba rápidamente, su pala hundiéndose con fuerza en la tierra fresca. Elena también ayudó. Tanto como pudo, sacó la tierra con una pala más pequeña, y aparentemente los sepultureros habían olvidado. Mientras tanto, el cuidador y Elena seguían escuchando extraños sonidos que venían de debajo de la tierra. Después de media hora, cuando el sitio de entierro estaba casi completamente excavado, vieron que la tapa lacada del ataúd se había agrietado. «Oh, parece que los familiares del difunto fueron engañados de nuevo por la funeraria. Les dieron una tapa defectuosa. Ocultaron los defectos bajo el lacado», comentó tristemente el anciano. En ese momento, su voz le recordó algo de nuevo a Elena. Mientras tanto, el cuidador descendió a la tumba y empujó la tapa. «Santiago, ¿eres tú?», susurró Elena, horrorizada, escudriñando en la oscuridad del ataúd. Esperaba ver el cuerpo de su antiguo paciente, pero en su lugar había un hombre completamente desconocido allí. Vestido con ropa simple y gastada, yacía en el fondo del ataúd, pálido y con los ojos medio cerrados. Los labios del extraño se movían y el sudor brillaba en su frente. «Oh, Dios mío», susurró el cuidador, mirando. «Está vivo». El hombre que yacía en el ataúd abrió lentamente los ojos. Se incorporó sobre los codos y miró ansiosamente a su alrededor. «¿Dónde estoy?», croó, agarrando los bordes del ataúd. «¿Estoy en una tumba o ya en el otro lado? Todo sucede allí exactamente así. Necesitamos llamar a una ambulancia», dijo Elena, notablemente preocupada. «Está en shock. Y además, este no es Santiago Reyes». El cuidador se estremeció, luego ayudó al hombre a salir de la tumba. El extraño parecía asustado, todavía sin entender lo que le había sucedido. «No sé cómo llegué aquí», dijo ansiosamente. «Me ofrecieron un trabajo temporal. Vine a una entrevista y no recuerdo nada más. Mi cabeza simplemente está palpitando y dando vueltas». «¿Quién eres?», preguntó el cuidador, luchando por contener su preocupación. «¿Cómo te llamas?». «Esteban», respondió el hombre. «Esteban Paredes». El cuidador y Elena intercambiaron mirada. A decir verdad, estaban conmocionados. En la tumba que se suponía que contenía el cuerpo del empresario Reyes, había una persona completamente diferente viva. Era simplemente imposible. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Elena. «¿Conocías al difunto?». «No, no lo conocía», respondió Esteban. «Nunca había escuchado ese nombre antes». «Espera, ahora recuerdo. Me pidieron que sustituyera a los sepultureros en el equipo funerario. Acepté. Realmente necesitaba el trabajo, y lo último que recuerdo es un ataúd cerrado de pie sobre un pedestal. Entonces, ¿qué está pasando? No puedo entender qué me pasó». Elena negó con la cabeza. No sabía la respuesta a esa pregunta, y también sentía una creciente preocupación. Miró al cuidador, que ya había encendido la linterna, iluminando el área a su alrededor. Y en ese momento, Elena recordó dónde lo había visto antes. Sí, era su profesor de idiomas extranjeros de la escuela secundaria. «Señor Cobos», susurró. «¿Es realmente usted?». El cuidador sonrió. «Bueno, finalmente me recordaste, Sánchez. Te reconocí de inmediato. No has cambiado nada. Pero yo, ya ves, he envejecido. Me he vuelto delgado. Era profesor y ahora soy cuidador en el cementerio». Las lágrimas brotaron en los ojos de Elena. El señor Cobos era su profesor favorito en la escuela. Fue él quien le inculcó el amor por los idiomas extranjeros, y también la ayudó a creer en sí misma, convirtiéndose en una de las mejores estudiantes de la escuela. «Y veo una cara familiar, pero no podía recordar de inmediato», dijo Elena, sintiéndose culpable. El cuidador hizo un gesto con la mano. «Oh, vamos, olvídalo. Es cosa del pasado. Ahora mismo necesitamos ayudar a este hombre. Esto es muy extraño.
Nunca he visto nada parecido. Mientras tanto, Esteban, todavía en shock, caminaba nerviosamente alrededor de la tumba. Elena lo tomó de la mano, esperando calmarlo. No te preocupes, todo estará bien. Llamaremos a una ambulancia ahora y todo se aclarará. Esteban la miró con perplejidad. No necesito una ambulancia y tampoco quiero a la policía. No entiendo qué está pasando y para ser honesto no quiero tratar con las fuerzas del orden. ¿Quién sabe en qué me he metido? ¿Y si me involucré en algo desagradable? Afortunadamente, el cuidador sugirió una solución. Sintiendo aún una fuerte ansiedad, invitó a Esteban a su lugar. Allí le dio algo de agua y lo ayudó a instalarse en un catre. Quédate aquí por ahora, y yo enterraré la tumba de nuevo. Quien quiera que haya hecho esto, quería que todo quedara como estaba. Creo que deberíamos hacer lo mismo. ¿Quién sabe en qué se metió este empresario fallecido? Esteban asintió de acuerdo, pero su mirada permaneció vacía. Mientras tanto, Elena volvió a la tumba y tomó algunas fotos, capturando la tumba excavada y el ataúd vacío con la tapa agrietada. Se aseguró de incluir todo lo relacionado específicamente con Santiago Reyes en el encuadre. La cruz con la fotografía y la placa, así como las coronas con inscripciones y cintas de luto con el nombre. Luego ayudó al señor Cobos a enterrar la tumba de nuevo para que todo se viera como antes. Desde que me gradué de la Facultad de Medicina, he estado trabajando en la clínica. Lamento no haberlo visitado antes, señor Cobos. Después de la escuela secundaria, toda nuestra clase como que desapareció, murmuró, sintiéndose avergonzada. El señor Cobos asintió tristemente. Menudo pensaba en ti. Eras una de mis mejores estudiantes. Siempre supe que te convertirías en una gran traductora o en una excelente doctora. Estoy orgulloso de ti, Elena. Después de terminar con la tumba, sentaron en una mesa cercana. Elena no sentía miedo en absoluto, como si no estuviera en un cementerio. En la sombra del atardecer que se acercaba rápidamente, el señor Cobos le contó su triste historia. Según resultó, su único hijo había muerto en un accidente automovilístico varios años atrás. Su nuera, con quien el señor Cobos nunca se había llevado bien, lo echó de la casa después de la muerte de su esposo. Ahora prácticamente vivía aquí en la cabaña del cuidador, alejado de sus nietos, a quienes se le prohibía estrictamente ver. Elena escuchó a su antiguo profesor con una mezcla de simpatía y lástima. Qué cruelmente esta mujer trató a su propio pariente. ¿Por qué lo trató así?, preguntó Elena al final, cuando el señor Cobos terminó su historia. ¿Su nuera es realmente tan fría y despiadada? Creo que simplemente tiene miedo de que me lleve a sus nietos, respondió el señor Cobos amargamente. En ese momento, Elena de repente se dio cuenta de que su nuera probablemente era una mujer insegura que estaba tratando desesperadamente de construir su propia vida. Pero no podías tratar así a tu propio pariente. Debería luchar por sus derechos, señor Cobos, dijo Elena con decisión. Tiene derecho a ver a sus nietos. No es solo su derecho, sino también el derecho de los niños a ver a su abuelo. El señor Cobos negó con la cabeza. Es más fácil decirlo que hacerlo. No tengo dinero para un buen abogado y los más baratos solo están interesados en beneficiarse de la desgracia ajena. No se preocupe, dijo Elena. Intentaré resolver su problema. No sé cómo todavía, pero lo resolveré. Elena, eres mi salvadora. Ni siquiera sé cómo agradecerte. No necesita hacerlo, señor Cobos. Usted es mi profesor favorito, y es un honor para mí ayudarlo, dijo Elena emocionada abrazándolo. En ese momento había un vínculo especial entre ellos. El vínculo de maestro y alumna que trascendía los límites del tiempo y los unía durante un encuentro casual en el cementerio. Regresando a la cabaña en la oscuridad, el señor Cobos les dio a Elena y Esteban un té aromático. Luego les contó un par de historias divertidas de su pasado. Por un momento incluso animaron a Elena, haciéndola olvidar sus propios problemas. Esteban, sin embargo, se sentó en silencio, perdido en tristes pensamientos. Para ser honesto, todavía no podía entender lo que le había sucedido. ¿Por qué estaba en la tumba de otra persona? ¿Y por qué le dolía tanto la cabeza? ¿Y a dónde había desaparecido el difunto, aunque el propio Esteban no lo vio entonces? ¿Dónde estaba este Santiago Reyes? Recordando el incidente con los extranjeros, Elena le contó a su profesor sobre ello después de escuchar las frases en el idioma original. El anciano cuidador elogió a su antigua alumna por su excelente traducción y luego se sumió en sus pensamientos. Después de todo, lo que sucedió hoy claramente excedía los límites de la normalidad. El tiempo voló sin darse cuenta. Y cuando Elena estaba a punto de llamar a un taxi, de repente sintió que no podía dejar a Esteban solo en la cabaña del cuidador. Esteban, ¿tienes algún lugar a donde ir? ¿Algún sitio para descansar y recuperarte?, preguntó Elena con cautela. Él se encogió de hombros con incertidumbre. En realidad no.
Supongo que vine de las provincias en busca de trabajo, pero como muchos otros, caí víctima de estafadores. No me pagaron y me quitaron el pasaporte. Incluso amenazaron que si algo pasaba, me dejarían en el fondo del río para siempre. Y no he vuelto a casa en 5 años. Discutí con mis padres cuando me fui, así que no podía regresar. No deberías faltarle el respeto a tus padres, amigo. Después de todo, ellos te dieron la vida. Petó el señor Cobos. Esteban asintió en acuerdo. Sí, lo entiendo. Es solo que me da vergüenza volver como un fracasado. Incluso quería casarme cuando me uní al ejército. Pero la novia no esperó, aunque no la culpo. El hijo del granjero local, él tendrá más dinero que yo. Y 6 meses antes de volver a casa, Emilia me escribió una carta. Decía algo así como, me voy a casar, no me juzgues con dureza. Es fácil para ella decirlo, pero casi salto al río por la pena. Es bueno que mi amigo me detuviera, me ató con cinturones. Fue duro, pero lo superé. Cuando regresé del ejército, Emilia ya había dado a luz, un niño tan hermoso. Sentí envidia, así que decidí ir a la ciudad para cambiar mi vida, para no ser el hazmerreír. El señor Cobos y Elena intercambiaron miradas significativas, y luego Elena preguntó, «Entonces, ¿qué has decidido, Esteban? ¿Vienes conmigo o qué?» «El taxi ya está en camino», el despachador llamó. Esteban negó con la cabeza. «No, me quedaré aquí con el señor Cobos. Me recuperaré un poco y luego veremos. Siempre hay trabajo en el cementerio. No pasaré hambre». El anciano profesor visiblemente se animó. «Por supuesto. Quédate, hijo. También será más animado para mí, en lugar de estar solo por la noche soñando con cruces y tumbas». Elena sonrió y abrió la puerta de la cabaña. Había un coche esperando junto a la puerta, parpadeando sus faros de manera invitadora. «Está bien entonces. Me iré». Escribí el número de teléfono en un papel, lo dejé en la mesa. «Llamen si necesitan algo e intentaré averiguar algo. Los visitaré en unos días. Solo tengan cuidado, ¿de acuerdo?» «Claro, Elena. Por supuesto», respondió el cuidador, abrazándola en despedida. Acercándose a la puerta, Elena se volvió y saludó con la mano al señor Cobos y a Esteban. Ellos le devolvieron el saludo, y mientras caminaba hacia el taxi, sintió una constante oleada de amor y gratitud hacia este hombre anciano y sabio, que una vez había sido su profesor, y ahora se había convertido en un amigo y mentor. Al ver un notable emblema en el parabrisas, Elena sintió una inexplicable oleada de lástima y compasión. El taxista era discapacitado. Después de darle la dirección, se recostó en su asiento. El taxista asintió y arrancó suavemente. Las calles envueltas en la niebla nocturna pasaban volando, y Elena, cansada por el día, solo soñaba con un baño caliente y una cama suave. El salón estaba lleno de una agradable penumbra, iluminado solo por el tenue resplandor del tablero. Para pasar el tiempo, Elena escuchó el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y miró por la ventana, observando las siluetas pasajeras de los edificios de gran altura. En ese momento, se sentía completamente agotada, como si la vida hubiera exprimido todos los jugos de ella. El conductor se sentó en silencio. Elena notó que el hombre era efectivamente un amputado doble. Fuera del coche, probablemente se movía en silla de ruedas. Su coche estaba equipado con un mecanismo especial que le permitía controlarlo manualmente. «Lo siento, Elena. De repente supongo que no soy una muy buena pasajera. Estoy en silencio todo el tiempo». El conductor sonrió, y ella inmediatamente entendió que era una sonrisa genuina. No solo un intento de ser educado. «No», respondió el taxista. «¿Solo te sientes un poco deprimida? ¿Está todo bien contigo?» Elena asintió con incertidumbre. «Bueno, ¿cómo puedo decirlo? Me despidieron de mi trabajo hoy y pasé varias horas en el cementerio. En general, ha sido un día duro». El taxista no respondió y encendió música suave, haciendo instantáneamente que la atmósfera en el coche fuera más acogedora. «Soy Ernesto, por cierto», dijo, girando la cabeza hacia ella. «¿Cómo te llamas?» «Elena», respondió ella. «Estoy cansada hoy, aunque con mi profesión, supongo que eso no es sorprendente». «¿Eres doctora?», preguntó Ernesto. Elena levantó las cejas sorprendida. No esperaba que el conductor fuera tan perceptivo. «Sí, tienes razón», estuvo de acuerdo. «¿Cómo lo adivinaste?». El conductor sonrió. «Bueno, tus manos están muy bien cuidadas y no tienes bronceado. Eso significa que pasas mucho tiempo en interiores, y hay un notable aroma a medicamentos que viene de tu ropa. Es elemental, como dicen». Elena tosió incómodamente. «Bueno, podría haber sido una enfermera o asistente médica. ¿Por qué específicamente una doctora?». Ernesto cambió de marcha. Luego se encogió de hombros. «Bueno, ¿por qué no? Lo leí en tu mirada. Probablemente es confiada, aunque un poco cansada. Ese tipo de mirada se ve a menudo en personas dotadas de cierta autoridad. Tal vez no mucha, pero aún así. ¿Y qué hay de ti?», preguntó Elena con cautela. Luego dudó. «Quiero decir antes de perder mis piernas», preguntó Ernesto. Luego respondió inmediatamente. «Estuve en la fuerza policial una vez durante el arresto de un criminal particularmente peligroso.
En resumen, Ernesto se calló y Elena entendió que no quería recordar lo que había sucedido. No era solo la pérdida de sus piernas lo que le dolía, sino también los recuerdos de su pasado. Lo siento, dijo ella, no debería haber sacado este tema. Tal vez estuvo de acuerdo Ernesto, pero no puedes cambiar el pasado. No me arrepiento de lo que pasó. He encontrado mi camino y ahora ayudo a las personas de una manera diferente. Hace 7 años el criminal que estábamos deteniendo resultó ser mi antiguo compañero de clase. Me compadecí de él, pero él no se compadeció de mí. Embistió mi coche y escapó a la carretera. Lo atraparon más tarde y les tomó 1 hora sacarme del coche destrozado. Elena miró al conductor con respeto. Eres una persona muy fuerte. Estoy segura de que tu vida tiene sentido. Solo sé tú mismo y no te rindas. Asintiendo afirmativamente, Ernesto detuvo el coche junto a la entrada. No te preocupes. No me rendiré. Ahorraré para prótesis y me uniré a un club deportivo para poder participar en competiciones, las que organizan para personas con discapacidad. Elena le sonrió, sintiendo que su mundo nunca volvería a ser el mismo. Adiós, Ernesto, dijo, saliendo del coche. Gracias por el viaje. Quédate con el cambio. Que sea mi contribución para realizar tu sueño. Adiós, respondió él. Cuídate. Y aquí, toma mi tarjeta de visita. Nunca se sabe cuándo podría ser útil. Respirando profundamente el aire fresco de la noche, Elena caminó hacia su casa. En ese momento, todo lo que quería era dormir. Aunque no, primero un baño caliente y luego dormir. Después de su divorcio, Elena vivía en un modesto apartamento de 1 habitación. Como su marido se quedó con el apartamento de 4 habitaciones que compraron juntos en un distrito de élite, a Elena le quedó una suma irrisoria para comprar una nueva vivienda, como un hueso arrojado a un perro hambriento. Bernardo consideró este intercambio justo, y los abogados que contrató lo arreglaron todo, de tal manera que Elena no pudo probar su contribución a la compra del apartamento. Pero en ese entonces, ella tenía cosas más importantes en mente que las disputas familiares. Resultó que 1 mes antes del divorcio, había sufrido otro aborto espontáneo. En un momento, Elena incluso se sorprendió pensando que si no hubiera perdido al bebé, tal vez habría podido mantener a su marido. Pero el destino tenía sus propios planes, y Elena estaba completamente desprevenida para el divorcio. ¿Y cómo podría haber sabido que Bernardo llevaba tiempo teniendo una aventura con su secretaria Rosana? Esa belleza de piernas largas no perdió el tiempo. Rápidamente quedó embarazada de su influyente jefe. Sin embargo, Elena no la culpaba por ello. Si puedes tener un hijo, adelante, especialmente si tu pretendiente insiste en un heredero. Al enterarse de la adición a la familia de su exmarido, Elena compró varios juegos de ropa de bebé por pura bondad y los hizo entregar en la casa de Bernardo y Rosana por mensajero. Nunca recibió una respuesta de Bernardo y Rosana. Pero, ¿era eso realmente una pérdida? Que vivan sin conocer la pena. Después de tomar un baño, ni siquiera se molestó en cenar. Se quedó dormida tan pronto como su cara tocó la almohada. El estrés que había experimentado anteriormente definitivamente estaba pasando factura. Después de todo, no es todos los días que te despiden, porque un paciente que trataste murió justo después de ser dado de alta. Y cuando vienes al cementerio con pena y dolor para pedirle perdón, solo para descubrir que en lugar de ese paciente, un vagabundo desconocido está enterrado en la tumba. A pesar de su extremo cansancio, Elena durmió muy intranquila. Constantemente se despertaba sudando frío. Repetidamente veía la tapa agrietada de un ataúd del que se podían escuchar gemidos ahogados. ¿Y si no hubieran llegado a tiempo a la cabaña del señor Cobos? ¿Y si Esteban se hubiera asfixiado en ese ataúd por falta de oxígeno? Había tantas complejidades y matices que definitivamente no podrían haberse juntado sin intervención divina. Por supuesto, Elena no se consideraba atea. Entendía que había algo en el mundo que no podíamos comprender. Pero aún así, lo que había sucedido hoy en el cementerio solo podía llamarse un milagro. Soñó con salas de hospital, multitudes de pacientes pidiendo su ayuda. Y Elena también vio cientos de palabras extranjeras escritas en una familiar letra gótica en sus sueños. ¿Quiénes eran esos extranjeros en el cementerio? ¿Y por qué se comportaban de manera tan provocativa? No sabía la respuesta a esta pregunta, al igual que no sabía a dónde había desaparecido Santiago Reyes. Despertándose una vez más en medio de la noche por la visión intrusiva, Elena trató de atar cabos y entender lo que realmente había sucedido. En ese momento, el rostro de Santiago, el misterioso paciente del departamento de hematología, surgió de nuevo en su memoria. Un empresario, por así decirlo, de los estratos altos de la sociedad, comparado con el resto de los pacientes adinerados, parecía demasiado saludable y demasiado rico para un paciente típico de la primera clínica de la ciudad. Elena, siendo una doctora experimentada, inmediatamente sospechó que algo no estaba bien. Cuando Santiago fue admitido en la sala, sus síntomas eran vagos y contradictorios.
dolores de cabeza, espasmos abdominales, falta de aire. Todo indicaba un problema de salud serio. Pero los resultados de las pruebas y exámenes mostraban que estaba absolutamente sano, o más bien, condicionalmente sano, porque si se deseaba, cualquiera podría encontrar algo en el historial médico de una persona que requiriera tratamiento inmediato. A medida que pasaban los días, Elena se convencía cada vez más de su sospecha. Santiago estaba fingiendo su enfermedad, afirmando a cada paso que tenía mala coagulación sanguínea. Y la historia de Santiago sobre una misteriosa maldición hereditaria que afectaba a su familia a través de la línea masculina parecía francamente ingenua. Según el empresario, su padre y su abuelo habían tenido los mismos problemas con la coagulación sanguínea, pero Elena no se lo creía. Por supuesto, había pequeños matices, pero ninguno de ellos justificaba la hospitalización. Su caro traje, su colonia exclusiva y su costoso smartphone claramente no coincidían con la imagen de un hombre moribundo. Fue entonces cuando Elena comenzó en secreto su propia investigación. Bueno, no como en las emocionantes historias de detectives. Mucho más simple, preguntó a una persona, luego a otra. Cuando eres un médico especialista, tu círculo de conocidos es bastante extenso. Así que además de todo lo demás, Elena se enteró de que Santiago debía una gran suma de dinero a personas serias. Y si la declaración sobre la enfermedad se convirtió en casi la única oportunidad de Reynolds para esconderse de los acreedores persistentes, Elena luchaba con un dilema moral. ¿Debería informar a la dirección sobre sus sospechas o no? Aunque, considerando que el jefe del departamento personalmente asignó una habitación privada de pago con televisión y aire acondicionado al empresario. Por otro lado, Santiago engañó descaradamente a ella y a otros médicos, desviando su atención de los pacientes reales que necesitaban atención urgente. Una noche durante las rondas, Elena se encontró cara a cara con él. Su voz era tranquila y firme, pero sus ojos lanzaban rayos. «Santiago», comenzó Elena, «sé que estás mintiendo a todos sobre tu enfermedad». En un abrir y cerrar de ojos, la expresión del empresario cambió, reemplazada por confusión y miedo a ser descubierto. Y de sus mejillas regordetas, la palidez desapareció, reemplazada por un brillo astuto en sus ojos. En ese momento, Santiago se dio cuenta de que su juego había terminado. Finis coronat opus. O dice, el mismo día, Elena informó sus hallazgos a la dirección del hospital, y Santiago fue dado de alta al día siguiente, supuestamente curado. Pero Elena no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción de que la justicia finalmente había prevalecido. No solo había ayudado a exponer al estafador, sino que también había defendido la reputación de su hospital, proporcionando un servicio invaluable a los pacientes genuinos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que ese regordete empresario muriera. Y según el jefe del departamento y el médico jefe, era culpa de Elena. Por supuesto, ella trató de probar su inocencia, pero todo fue en vano. Además, nadie tuvo en cuenta el hecho de que el fallecido empresario había manipulado a todos los que pudo poco antes de su muerte. Y al final, solo Elena Sánchez sufrió, siendo despedida por razones poco claras para todos. Aunque muchos susurraban a sus espaldas que había dado de alta al paciente prematuramente, desencadenando procesos irreversibles en su cuerpo. Oh, por el amor de Dios. ¿Qué procesos? Estaba tan sano como un toro, ¿no? Le traían comida del restaurante 3 veces al día. ¿Puede una persona enferma tener tal apetito? Elena luchaba por contener las lágrimas mientras hablaba, pero el señor Vargas solo negaba con la cabeza. Eso ya no es asunto tuyo, Sánchez. Reza para que no llegue a los tribunales, de lo contrario podrías perder tu licencia médica de por vida. No, te contrataré como conserje, por supuesto. Después de todo, no eres una completa extraña, pero no esperes más que eso. Bueno, gracias. Eres un verdadero salvador, ¿no? Dijo Elena, cerrando la puerta de un golpe al salir. Pensando en ello ahora, no pudo contener las lágrimas. ¿Cómo podían tratarla tan cruelmente? ¿Por qué murió Reyes? ¿Y dónde estaba su cuerpo? Afuera, el amanecer estaba rompiendo, inundando la habitación con una suave luz. Y con los primeros rayos del sol llegó una sensación de alivio y tranquilidad. Elena sabía que había hecho lo correcto y que siempre se guiaría por valores más altos en su trabajo: honestidad, compasión. La situación con Santiago seguramente se aclararía. Solo necesitaba esperar un poco más. Esteban pasó la noche en la casa del guardián del cementerio. Se despertó descansado y lleno de energía. El señor Cobos no presionó al vagabundo sobre su pasado ni trató de conocer su historia. Simplemente le proporcionó calor, comida y refugio. Y también prometió que Esteban podría quedarse con él hasta que encontrara su lugar en este mundo inquieto. Por la mañana,
Una ligera niebla se asentó sobre el cementerio. Lo envolvió todo en una neblina gris, haciendo que las tumbas fueran indistinguibles entre sí. El señor Cobos salió de la caseta de guardia e inmediatamente sintió el frío húmedo penetrar su camisa. «Buenos días, Esteban», dijo, viendo al residente seguirlo. «Buenos días, señor Cobos. El tiempo no es genial hoy, aunque el sol debería salir para el mediodía», respondió. El señor Cobos lo miró, con un brillo especial en los ojos. «Veo que ya te sientes mejor», dijo. «Solo asegúrate de comer mucho. Necesitarás la fuerza para recuperarte completamente». Esteban asintió y volvió a la caseta de guardia, dejando a Andrés Cobos solo con sus pensamientos. El anciano cuidador caminó por el cementerio revisando los callejones y las tumbas por costumbre establecida desde hace mucho tiempo. En algunos lugares se detenía, limpiando los memoriales de hojas caídas o polvo. A veces incluso arrancaba las malas hierbas cuando veía que los parientes del difunto no habían visitado en mucho tiempo. Hasta cierto punto, Cobos se sentía como en casa aquí entre las tumbas y los mausoleos. Siempre estaba tranquilo y silencioso. Veces, incluso demasiado. El señor Cobos escuchó a alguien llorando. De repente, el cuidador se detuvo a escuchar. El sonido venía de detrás de dos pequeños abedules que rodeaban la tumba, recientemente puesta a descansar. La joven mujer, el señor Cobos, se acercó más. En ese momento vio a un niño de 6 años vestido con pantalones sucios y un viejo suéter. El niño sostenía una pequeña pala de niño en sus manos, cavando diligentemente la tierra en la tumba. Mientras tanto, el pequeño estaba llorando, sus ojos rojos de lágrimas. «Buenos días, amiguito», dijo suavemente el señor Cobos. «¿Qué estás haciendo aquí y por qué lloras?». El niño se estremeció y al notar al cuidador dejó caer la pala de sus manos. «Quiero ver a mi mamá», susurró, mirando la tumba cubierta de flores marchita. En ese momento el señor Cobos entendió. «Este niño vino aquí a despedirse de su madre. Tu mamá está en otro mundo ahora», dijo el señor Cobos, «donde no hay tristeza, dolor ni lágrima». «Lo sé», con el niño, limpiándose las lágrimas sucias de la cara, «pero realmente quiero verla. Y si tiene frío o hambre allí y yo tengo un panecillo conmigo». Señor Cobos se agachó junto a él. «Bueno, puedes dejar algo para que tu mamá coma, algo que seguramente le gustará en el más allá, pero no tengo nada excepto el panecillo». El niño lloró. El señor Cobos miró al niño con indisimulada lástima y simpatía. «Entonces déjalo, Rubio. Tu mamá ya sabe que la quieres mucho». El niño sacó un panecillo de su bolsillo, luego lo giró en sus manos y lo presionó suavemente contra su pecho. Al ver esto, el cuidador se dio cuenta de que el niño entendía el valor del pan y la comida en general. «¿Puedo dejarlo en la tumba yo mismo?», dijo, mirando a Andrés Cobos. «Por supuesto». Un día, el niño asintió y colocó el panecillo al pie de la cruz. Luego besó la fotografía borrosa de su madre y, arrodillándose, susurró: «Mamá, te quiero mucho». Observando de cerca al niño, el señor Cobos se sorprendió pensando que la lástima por esta pequeña alma privada del amor y el afecto materno se había arraigado en su corazón. «¿Cómo te llamas, amiguito?», preguntó cuando el niño se levantó de sus rodillas. «Nicolás», respondió y se limpió las lágrimas con la manga de su viejo suéter. «Ven conmigo», dijo el señor Cobos poniéndose de pie. «Te llevaré a casa». Nicolás se acercó al señor Cobos y el cuidador lo tomó de la mano. «¿A dónde vas de todos modos?», preguntó. «No lo sé», respondió Nicolás. «Yo vivo con mi padrastro y está bebiendo de nuevo. No tengo a nadie más». «No te preocupes», dijo el señor Cobos. «No te abandonaré. Te quedarás conmigo y Esteban por ahora. Así que no te preocupes». Nicolás, obedientemente sosteniendo la mano de Andrés Cobos, mirando la tumba de su madre, susurró: «Mamá, no me extrañes. Vendré más a menudo». El señor Cobos sonrió y dijo: «Mamá nunca te olvidará. Siempre estará contigo en tu corazón». Después de quedarse un rato más, se dirigieron de vuelta a la caseta de guardia, donde Esteban recibió al pequeño invitado con sorpresa. «Este es Nicolás», dijo el señor Cobos señalando al niño. «No tiene hogar». Esteban miró al niño y notó inmediatamente sus ojos tristes. «No te preocupes, no te dejaremos». «Gracias», susurró Nicolás, sonriendo por primera vez desde que se conocieron. El anciano cuidador sonrió a sus nuevos amigos y sintió que una lágrima corría por su mejilla. Su vida había cambiado recientemente, claramente para mejor. Después de preparar un simple desayuno de un par de sándwiches para el niño, el señor Cobos encendió la vieja radio en voz baja y comenzó a escuchar las noticias. En ese mismo momento, Elena estaba sentada en la cocina bebiendo café fuerte. A decir verdad, no sabía qué hacer a continuación.
¿Por dónde empezar? ¿Debería ir a la policía después de todo? ¿Pero qué diría? ¿Que escuchó gemidos en la tumba de otra persona? ¿Que cavó la tierra y encontró un ataúd con el vagabundo Esteban adentro? No, nada de eso funcionaría, especialmente porque Esteban le pidió encarecidamente que no fuera. Y en ese momento, Elena recordó a su nuevo conocido, Ernesto, que solía trabajar en la fuerza policial. Tal vez él podría ayudar. Bueno, seguramente aún debe tener algunas conexiones o contactos. Sacando la tarjeta de visita con el número de teléfono del taxista, marcó los codiciados dígitos. El teléfono fue respondido casi inmediatamente. El taxista había estado esperando su llamada. Después de escuchar la historia vacilante de Elena, dijo sucintamente: «Espérame en la plaza frente a la casa. Estaré allí pronto». Habló con firme confianza y determinación, lo que sorprendió ligeramente a Elena. Cuando se encontró con Ernesto, él la escuchó sin interrumpir. No había solo compasión en su mirada, sus ojos brillaban con alguna comprensión oculta. «Este Santiago es rico, ¿verdad?», aclaró. Elena asintió. «Sí, un gran empresario. Su nombre a menudo aparecía en diversos asuntos escandalosos, y además, en lugar de él, querían enterrar a una persona completamente diferente en la tumba. En general, no estoy completamente segura de si puedes ayudar a Ernesto, pero necesitaba contárselo a alguien». Él la miró en silencio y negó con la cabeza. Sentía la preocupación que Elena no podía ocultar. «Puedo intentar encontrar a Santiago», dijo finalmente Ernesto. Elena se estremeció como si hubiera recibido un golpe inesperado. ¿Estás seguro?» Su voz era apenas audible. «Bueno, en esta vida no puedes estar 100% seguro de todo», respondió Ernesto y se puso de pie, apoyándose en sus incómodas prótesis. Siempre le había sido difícil confiar en las personas, pero Elena era una de las pocas que lo veía no como un lisiado, sino como una persona normal. «Lo intentaré encontrar», dijo, «pero siento que esta historia podría tener un desenlace muy desagradable». Elena asintió en acuerdo, y la esperanza era evidente en sus ojos. «Gracias, Ernesto», dijo, observando cómo se alejaba su coche. Ernesto fue a casa para reunir información sobre Santiago. También necesitaba las llaves de su antiguo apartamento en el centro de la ciudad, donde él y su amigo cercano Vicente habían trabajado como agencia de detectives durante algún tiempo. Además, Ernesto, debido a su desafortunada condición, era el cerebro de la operación, mientras que su socio se encargaba de la vigilancia y la recopilación de información. «Vicente, necesito tu ayuda urgentemente, amigo», dijo Ernesto por teléfono. «Oh, compadre, me alegro de escucharte», respondió Vicente. «¿Qué pasa contigo? ¿Se inundó el mundo?», o algo así. Sopesando todos los pros y los contras en su mente, Ernesto le contó a Vicente sobre Elena y el empresario Santiago Reyes. «Escucha, sabes que dejé el negocio de detective», dijo Vicente, «pero parece que no puedo negarte esto. ¿Qué sabes sobre este Santiago?». Ernesto respiró aliviado e inmediatamente compartió la información que obtuvo de Elena. «Bueno, esto se está poniendo interesante», dijo Vicente. «Tengo algunas conexiones en círculos criminales. Creo que pueden ayudar a averiguar dónde desapareció». Ernesto asintió. «Espero que podamos averiguar algo». Después de hablar con su amigo de toda la vida, Ernesto se sintió mucho más confiado. Además, entre sus viejas cosas, encontró una libreta con el número de teléfono de uno de sus antiguos informantes. «Oye, viejo», comenzó Ernesto la conversación telefónica, «¿todavía estás en el negocio? Escucha, tengo un trabajo para ti». «Sí, sí. Y el pago de la deuda que nunca me devolviste». «Bueno, está bien. ¿Quién recuerda los viejos tiempos? Dime, ¿de casualidad sabes qué pasó con el empresario Santiago Reyes?». Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea, después de lo cual el deudor prometió hacer todo lo posible por él, e incluso lo imposible, ahora lanzando su red en el turbio mundo del crimen. Ernesto no le quedaba más que esperar. Una semana pasó sin darse cuenta, seguida de otra. Durante este tiempo, Elena no solo se hizo amiga de Ernesto, sino que también visitó a Esteban en el cementerio varias veces, e incluso conoció al pequeño Nicolás, a quien su amigo profesor de la escuela también había tomado bajo su protección. Al enterarse de la triste historia del pequeño huérfano, Elena se encontró pensando que quería ayudarlo sin importar qué. Tal vez debería adoptarlo. «Oh Dios, es un niño tan encantador», pensó, apenas conteniendo las lágrimas. «¿Cuándo más podré tener un hijo? ¿Puedo siquiera tener uno? Y el tiempo se está acabando. Y entonces siempre tendré un hijo querido y amado». Discutiendo esta idea con el señor Cobos, Elena inmediatamente vio aprobación en sus ojos. «Tienes una buena idea ahí, y el niño es bueno. Recuerda mis palabras, no te decepcionará en el futuro. He empezado a pasar parte de mi tiempo libre con él, así que puedo decir con confianza que es un prodigio en potencia.
aunque él aún no se da cuenta. Elena sonrió y miró con amor al niño. Mientras tanto, Ernesto estaba completamente inmerso en su trabajo. Revisó toda la información sobre Santiago que pudo encontrar. También se reunió personalmente con Vicente, quien le pasó contactos de personas del submundo para ayudar a Ernesto a encontrar a Santiago. Solo ten cuidado, advirtió Vicente. A estos tipos no les gustan las preguntas innecesarias. Ernesto le agradeció y fue a reunirse con uno de ellos. Su oficina estaba ubicada en una de las áreas más problemáticas de la ciudad. El empresario escuchó pacientemente a su invitado y luego, sin quitarle los ojos de encima, dijo: ¿Realmente quieres saber qué pasó con este Santiago? Es simple como el ABC. Este canalla huyó de sus acreedores, a quienes debía un montón de dinero, y luego a Santiago le ofrecieron ayuda a personas serias en el extranjero. No tenía elección, ¿entiendes? Así que decidió escapar al extranjero y esconderse. Y para evitar ser perseguido, organizó su propio funeral. Ernesto miró al hombre con duda. ¿Y eso es todo? El empresario sonrió con sarcasmo. ¿Qué? ¿No es suficiente para ti? Lo veo en tus ojos. No es suficiente. Bueno, está bien. Te daré un poco más. Santiago Reyes no huyó al extranjero por nada. Allí encontró a su padre, un hombre rico con enormes activos. Tuvo que huir de la persecución de los competidores a finales de los 90 y dejó a su hijo de 1 año en un orfanato. No tenía elección. Su esposa murió en un accidente automovilístico. ¿Y a dónde podía ir con el niño en brazos? En resumen, solo pudo encontrar a su hijo un cuarto de siglo después. ¿Puedes imaginarlo? Así que envió un equipo especial por él. Ya han arreglado todo: el funeral, el ataúd falso y el alboroto que rodea la muerte de Santiago. Ernesto estaba asombrado. Quedó allí, apenas manteniendo el equilibrio en sus incómodas prótesis. ¿Dónde está Santiago ahora?, preguntó finalmente. ¿Realmente crees que te lo diré?, respondió el empresario. ¿No creerás que voy a revelar su paradero así de fácil? Ernesto suspiró tristemente. Ya se dio cuenta de que no podría aprender nada valioso de este informante. Está bien, gracias de todos modos, dijo caminando hacia la puerta. No hay de qué, dijo el hombre con despecho. Pero te aconsejo encarecidamente que olvides a Santiago. Créeme, no vale la pena arriesgar tu vida por él. Ernesto regresó a casa sintiéndose profundamente decepcionado. Después de todo, no había podido encontrar a Santiago, aunque había aprendido la verdad sobre su pasado. Esa noche llamó a Elena y le contó todo. Decir que Elena estaba conmocionada sería quedarse corto. Con Santiago huyendo al extranjero, todos los hilos que podrían ayudarla a recuperar su buen nombre fueron cortados, porque para todos los demás, ella era solo una doctora fracasada que arruinó la vida de un paciente, y la entrada de Elena al mundo médico había sido cancelada. Lo más que podía esperar ahora era un puesto de enfermera en el área de recepción. Y para esto había pasado años estudiando y completando su internado, solo para perderlo todo debido a las acciones de algún empresario escurridizo. Y Santiago tampoco era nada bueno. ¿No podían haber ideado algo más legal? ¿Por qué sus secuaces atacaron a Esteban? ¿Por qué lo engañaron ofreciéndole un trabajo en el equipo funerario? Podría haber muerto siendo enterrado vivo. Todo esto hacía que la cabeza de Elena diera vuelta. Santiago Reyes era quien más se beneficiaba de esta situación, despidiéndose de todos y navegando al extranjero con su rico padre. Solo pensarlo hacía que Elena se sintiera enferma. ¿Pero era eso justicia? ¿Por qué sufrió Esteban? Nada. ¿Quién pagaría por su tratamiento médico después de posibles complicaciones por una lesión en la cabeza? ¿Verdad? Nadie. Porque era un hombre sin hogar, una persona sin familia ni tribu, alguien a quien todos habían dado la espalda y hacía mucho tiempo habían descartado. Y solo el pensamiento del pequeño Nicolás evitaba que se hundiera completamente en la depresión. No puedo rendirme. No ahora. Arreglaré todos los documentos, me convertiré en su tutora, y entonces veremos quién gana, susurró Elena para sí misma, como si estuviera lanzando un hechizo. Le tomó alrededor de un mes reunir todo el papeleo necesario y llevar el caso a los tribunales. Por supuesto, podría haberlo hecho sin ello, pero el padrastro de Nicolás, Lucas, se negó rotundamente a entregar al niño. Y finalmente llegó el momento de la verdad. La luz del sol que se filtraba a través de las persianas iluminaba los papeles esparcidos sobre el escritorio de Elena. Se frotó los ojos cansadamente, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y determinación. Porque hoy era un día muy importante, el día en que tenía que luchar por Nicolás, cuya madre había fallecido recientemente, dejando al niño solo con su padrastro. Lucas era un alcohólico y Elena lo sabía de primera mano. En verdad, lo había visto borracho muchas veces.
Había escuchado sus gritos, sus maldiciones. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con el niño si no fuera porque Elena lo vio una vez en la cabaña del cuidador del cementerio? Simplemente no pudo alejarse. Elena habló con Nicolás y se enteró de que su madre a menudo estaba enferma y el padrastro solo bebía, dejando al niño solo. Sabía que no podía dejar que este niño terminara en manos de una persona tan irresponsable. Lucas naturalmente fue a la corte fingiendo ser un padre cariñoso, listo para darle a Nicolás todo lo mejor. En el tribunal, pronunció frases sentimentales sobre cuánto amaba a su hijo, y que incluso cuando estaba borracho, nunca levantaba la voz. Pero Elena sabía que eso no era cierto. Había visto los juguetes rotos del niño y escuchado sus susurros asustados. Sabía que con tales evidencias tenía pocas posibilidades de ganar, pero a pesar de esto, no tenía intención de rendirse. Y Elena recordó las palabras de Nicolás. Las palabras pequeñas e inesperadamente maduras reconmovieron profundamente. Quiero vivir con la tía Elena. Ella es amable. En el tribunal, Elena no solo vino con documentos e informes sobre la salud del niño, sino también con el deseo de darle una vida normal. Habló de su amor por los niños, su sueño de crear una familia feliz que Nicolás nunca había tenido. Elena habló sobre la alegría de la tutela sobre el niño y las oportunidades que podría tener en el futuro. Lucas, por otro lado, parecía codicioso y malicioso. Insultó a Elena acusándola de codicia, de querer robar a su hijo. Gritó que la tutela no le daría nada bueno a Nicolás. Solo restringiría su libertad, pero ninguno de sus argumentos pudo superar la sinceridad de Elena. Sus palabras venían del corazón y su mirada estaba llena de amor y ternura. No solo estaba tratando de obtener la tutela, quería darle a Nicolás una oportunidad de un futuro feliz. Afortunadamente el juez estaba de su lado. Vio en ella la sinceridad y bondad que el pequeño necesitaba. Así, el juez revocó los derechos de tutela de Lucas y confió a Nicolás a Elena Sánchez. En ese momento estaba emocionada y feliz al mismo tiempo, el mismo día. Llevó a Nicolás a casa, compró juguetes, cocinó sus platos favoritos, macarrones con queso y albóndigas. Ahora su hogar siempre estaba brillante, cálido y alegre. Nicolás sonreía y la llamaba mamá. Estaba en casa. Se convirtió en un hijo de nuevo. Limpiándose las lágrimas, Elena se dio cuenta de que todo había valido la pena. Había tomado la decisión correcta y todos los esfuerzos no fueron en vano. En ese momento, prometió a todos los que la apoyaron en el tribunal, Ernesto, Esteban y el señor Cobos, que siempre cuidaría de Nicolás y haría todo lo posible para asegurarse de que creciera en una familia feliz. Nicolás, a su vez, se convirtió en un verdadero rayo de sol en su hogar. Por su parte, Elena planeaba visitar todos los lugares interesantes de la ciudad, construir castillos de arena con él en la playa y leerle todos los cuentos de hadas del mundo. Una vez, durante un paseo en el parque, viendo a los niños jugar, Nicolás le preguntó, ¿nunca me devolverás a ese tío? Elena se sentó en el banco, abrazó al niño y dijo, nunca, Nicolás, tú eres mi familia, siempre estaré a tu lado y nunca te dejaré. En ese momento las palabras de Lucas resonaron en su cabeza. Nunca entenderás lo que significa ser un padre. Elena no sabía por qué había dicho eso, pero adivinó que un alcohólico nunca entendería lo que significa ser una madre. Lo que significa amar desinteresadamente y darlo todo por la felicidad de un niño. Mientras tanto, no dejó de comunicarse con Ernesto y Esteban, quien por cierto, se encontró convirtiéndose en el cuidador del cementerio. Se recuperó, restauró su pasaporte y Esteban finalmente se reconcilió con sus padres, que todo este tiempo continuaron viviendo en el pueblo y consideraban a su hijo muerto. Sin embargo, esto sucedió solo cuando el señor Cobos se jubiló por motivos de salud y finalmente se reconcilió con su nuera, quien le permitió ver a sus nietos tomando el control de la administración del cementerio de la ciudad. Esteban, en cuestión de semanas, demostró ser un gerente talentoso y tenaz. Si Elena tenía relaciones puramente comerciales con Esteban, entonces se sentía cada vez más atraída por Ernesto. Cada día, gracias a la ayuda del ex policía y las fotos que probaban que el ataúd en la tumba de Santiago Reyes estaba vacío, Elena pudo volver al trabajo y limpiar su nombre honesto. Reconociendo su error, bajo la presión de evidencia irrefutable, el jefe del departamento y el médico jefe se disculparon públicamente con ella, restaurando su confianza y creencia en el mañana. A sugerencia de Elena, Ernesto se puso en la fila para prótesis biónicas experimentales que se suponía revolucionarían el mundo de las prótesis. El joven taxista se ofreció como voluntario para ser pionero en este asunto, para probar el milagro de la tecnología médica y hacer ajustes a los desarrolladores si fuera necesario. En cuanto a Santiago Reyes, no hubo noticias durante unos 6 meses, después de lo cual de repente, inesperadamente, regresó a su patria. Además, el controvertido empresario no vino solo.
sino acompañado por 2 extranjeros de constitución atlética que lo entregaron en la comisaría de policía más cercana para hacer una confesión sincera. Como resultó, había ocurrido un error fatal y la relación entre Santiago y el multimillonario Juan Silvestre finalmente no se materializó. Es difícil decir si esto fue el resultado de algún plan por parte de Santiago o solo una coincidencia. Para todos los que seguían de cerca la situación, una cosa era segura. En algún lugar, hasta el día de hoy, vive un rico heredero que ni siquiera sospecha el secreto de su nacimiento. Quizás este secreto habría quedado sin resolver si el señor Silvestre, sintiendo el frío aliento de la vejez que avanzaba, no hubiera movilizado todos los recursos posibles para buscar a su hijo. La escala de los esfuerzos de búsqueda era alucinante en su minuciosidad y cuidadosa selección de herederos potenciales. Además de estudiar los archivos de orfanatos, los ayudantes de confianza de Juan S. financiaron la renovación de varias instituciones educativas en la región, equipándolas con laboratorios de computación y nuevas joyas. Sin saberlo, el misterioso heredero ayudó a miles de pequeños huérfanos que no podían soñar con tal lujo. Unos 6 meses después, las búsquedas finalmente dieron un resultado positivo. Encontrar al hijo del empresario fue posible con la asistencia de un banco de sangre internacional y un centro de donación donde se descubrió una coincidencia de código de ADN de casi el 100%. Imaginen la sorpresa del magnate extranjero cuando se enteró de que su hijo biológico era un taxista inconspicuo llamado Ernesto, que tenía experiencia en la aplicación de la ley. Inicialmente, nadie quería creerlo, pensando que era otro error. Como ahora, todo se aclararía y habría decepción, como fue el caso con Santiago Reyes. Pero cuando el señor Silvestre finalmente persuadió a Ernesto para que se hiciera una prueba de ADN repetida, todo encajó en su lugar. Efectivamente eran padre e hijo, con una probabilidad del 99.9%. De pie sobre sus prótesis biónicas recientemente adquiridas, Ernesto lloró, sin creer lo que veía. ¿Todo esto era realmente cierto? Es el hijo de un millonario. No podía ser. Abriría los ojos ahora y todo desaparecería como si nunca hubiera sucedido. Pero esta vez, todo era real. Pocos sabían que la infancia del futuro taxista transcurrió en un orfanato donde tuvo que luchar por cada bocado de pan. Sin embargo, ninguno de los niños se quejaba, ya que los alimentaban bastante aceptablemente en el refugio. Y ahora Ernesto estaba de pie y miraba a su padre siendo su copia exacta, solo que mucho más joven. «Perdóname, hijo, por encontrarte tan tarde», susurró el señor Silvestre. Ernesto negó con la cabeza, luego presentó a su esposa, Elena, y a su hijo, Nicolás. Técnicamente, aún no se habían casado. Pero, ¿a quién le importaba cuando 2 corazones amorosos se sentían como mitades de un todo? Especialmente porque el padre del novio inmediatamente se dispuso a organizar una espléndida boda, y la novia anunció su embarazo.